Bueno, hola a todos, soy Diego Forero y les voy a presentar Los muchachos de Zinc de Svetlana Alexievich. Entonces empecemos hablando de la autora. Svetlana Alexievich nació en 1948 en Bielorrusia. Ha sido una autora muy controversial a lo largo de su carrera como escritora debido a sus libros que muestran un lado que la Unión Soviética no se dejó mostrar a lo largo del siglo XX. Más que todo en su libro Los muchachos de Zinc habla sobre la guerra de Afganistán y lo que la Unión Soviética no quiso que se mostrara sobre esa guerra, debido a que la Unión Soviética no tenía por qué llegar a esa guerra si era una guerra civil de Afganistán. Pero pues en ese momento era la Guerra Fría, entonces era como una especie de aliados que apoyaban a ciertos países. Investiga un poco de la guerra de Afganistán y habla sobre, y es sobre una guerra civil de dos grupos, que el Estado socialista que estaba ya implantado en Afganistán y de un Estado que quería implantar el Islam. La guerra duró desde 1979 a 1989, pero solo lo hizo hasta que la Unión Soviética se retiró, porque la guerra civil siguió hasta 1992, donde el Estado socialista perdió y el Estado islámico se implantó. El libro es muy interesante, es muy trágico al modo de leerlo porque es muy triste. Los relatos de las personas que cuentan con sus experiencias con la guerra son muy tristes, en especial de las madres, porque hay personas que se volvieron locas, en especial las mamás, sobre perder a su hijo o verlo en un ataúd. Fue muy duro para ellas y algunas dicen que se volvieron locas. En el libro la autora añadió un capítulo extra al final de que lo escribió, llamado Juicio a los muchachos de Zinc, que trata sobre una demanda que le hicieron algunos relatores del libro a la autora debido a que difamaron su relato. También algunos gobernantes de la Unión Soviética en ese momento la demandaron debido a que difamaban a la Unión Soviética, que contaban cosas que no era verdad. Pero la autora demostró con grabaciones de sus entrevistas que eso no era verdad. Y también había unos fragmentos de revistas y periódicos que dicen que no es justo castigar a una autora cuando dicen la verdad, porque eso es lo que hacen hoy en día. Si dicen la verdad sobre algo, los castigan y los obligan a no escribir más. Pero bueno, entonces, la autora escribió muy bien este libro, usó los puntos suspensivos al modo de, en los relatos de las personas, al modo de que decía, entre comillas, se traba o se echa a llorar o deja de hablar por 10 minutos, para que siga su relato sin pensar en que pasó algo con la persona o algo así. Hablando de Afganistán, para los que no saben dónde queda, Afganistán queda en el grupo de los Sistán, cerca de China y Rusia. En el libro también se hace mucha referencia a la capital de Bielorrusia, Minsk, a Moscú y a Tashkent, capital de Uzbekistán, debido a que muchos de los soldados que estuvieron en la guerra al principio vivían o en Minsk o en Moscú y los obligaban a irse a Tashkent para hacer un servicio ahí, pero cuando ya llegaban allá decían no, se van para Afganistán, y había algunos soldados que relataban en el libro que decían mi compañero no quiso o lo mataron o simplemente lo obligaron a ir y luego él encontró la muerte allá o se suicidó. También habla mucho del suicidio hasta de esposas, de empleadas, de enfermeras, pues no lograron conservar la carga de la guerra y se suicidaron, así de simple. Se llama Los muchachos de Zinc debido a que los soldados que morían en la guerra, cualquier persona que muriera en la guerra, se les devolvían a sus familiares en ataúdes cubiertos de zinc. El zinc se hace muy evidente en la historia, hasta de los mismos soldados, como cuando sacaban a los soldados del campo de batalla y los metían en los ataúdes, luego decían, hasta los teníamos que recubrir con zinc para que no se deterioraran o algo así. Las madres también hablando de cuando los llevaban a sus casas decían, acariciaba el zinc para sentir que estaba conmigo, y es muy trágico. Es un libro para personas que tengan una capacidad de leer guerra muy, muy fuerte porque los puede hacer llorar. Hay algunas partes muy fuertes. Fue un premio Nobel de literatura porque expresó la angustia y el miedo en nuestros tiempos por las guerras. También se hizo mucha referencia a la guerra de Vietnam porque Estados Unidos también se metió en la guerra de Afganistán para darles armas y apoyarlos para que la Unión Soviética no tuviera potencia, por lo que en ese momento era la Guerra Fría. ¿Qué más les digo de este libro? Que sí lo recomiendo, es muy bueno, se lo recomiendo muchísimo. Cada capítulo te hace querer leerlo más y les digo, si se lo leen y si van a leer un relato, léanselo completo porque si lo dejan a la mitad no lo van a entender. Hablando de la historia, a los muchachos jóvenes que leen no les interesa mucho la historia, les interesa más ficción o la drama o el amor, y pues a los adolescentes ya no les gusta la historia porque en el colegio no les gusta, porque les parece aburrida, pero en un libro es muy interesante. Yo tengo varios libros de historia y de este es uno de los mejores que he leído.
es muy bien escrito, no tiene errores, tiene la coherencia perfecta y la autora hace ver también su punto de vista porque también hizo un capítulo que dice notas sobre la guerra, que por lo que yo entendí del libro es que la autora estuvo en la guerra y escribía cada día lo que pasaba. O sea, ella no era combatiente, sino estuvo allá como una reportera, por así decirlo. Pero uno hace pensar que ella cómo va a escribir algo que ella no sabe, ella tuvo que ir y tener su propia experiencia. Pero bueno, entonces es un libro muy interesante, se los recomiendo mucho, léanlo, lo van a disfrutar mucho así como lo disfruté yo. Y eso es todo, muchas gracias.